Abogado Javeriano, precandidato a la presidencia de la República Sí, señor, por el Centro Democrático. por el Centro Democrático. ¿Quién es Rafael Nieto? Rafael Nieto es un abogado experto en temas de derecho público, constitucional, internacional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, un consultor internacional en temas de justicia y seguridad, un empresario, un consultor empresarial, un analista político y un ex viceministro de Justicia del presidente. Doctor Rafael Nieto, con esa experticia que usted tiene, con esa experiencia, ¿qué piensa hoy de lo que está pasando? Corrupción en las altas cortes, en el gobierno, en el Congreso. ¿Cuál es el futuro que le depara a Colombia? Si seguimos por donde vamos, uno muy mal. Yo no dejo de pensar que el coronel Hugo Chávez terminó llegando al poder en Venezuela como una reacción de los ciudadanos frente a lo que veían era una descomposición del Estado y de la clase política tradicional venezolana. Aquí podríamos correr el mismo riesgo, porque las condiciones están dadas. Ahora, dicho esto, la verdad es que también hay un problema dentro de la sociedad colombiana. Hay una ruptura de los parámetros éticos y un muy mal entendimiento de lo que son los dineros del Estado. La gente del Estado como si fuese un ente ahí en las nubes que no es de nadie. Los dineros del Estado como si pertenecieran a un tercero y no fuera nuestro dinero. Es que el Estado no produce nada. Todo lo que tiene el Estado se lo hemos entregado a los ciudadanos, los que estamos en el sector privado con nuestro esfuerzo. Nuestra riqueza, cuando la creamos, la compartimos con el Estado vía impuestos, pero se la entregamos al Estado por impuestos para que nos la devuelva en bienes y servicios con cobertura y calidad, no para que se queden en los bolsillos de unos corruptos. Y todos los datos muestran que la estructura estatal está profundamente corrompida, no solamente la ejecutiva y las ramas legislativas, sino que lo estamos viendo ya también la rama judicial en sus más altos niveles. Como consecuencia de esto que se conoce día a día, que se descubre día a día, hoy los colombianos no creemos en el gobierno, no creemos en la clase política, no creemos en los magistrados, no creemos en la justicia. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Tenemos que reconstruir la confianza, una confianza que se ha visto quebrada de distintas maneras. Se quebró cuando se eligió al presidente Santos con unas banderas, unas ideas y unas políticas y terminó gobernando con otras. Se quebró cuando el presidente invita a un plebiscito y desconoce el resultado del mismo. Se quebró cuando la Corte Constitucional, que apenas unas semanas antes había dicho que el presidente tenía que respetar el plebiscito, después dijo que la refundación se podía hacer en el Congreso. Se rompió cuando ese Congreso terminó tomando unas decisiones en contra de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Se quiebra ahora con los magistrados. Ahora tenemos que reconstruir la confianza y eso se hace al menos de dos maneras distintas, asumiendo una forma de hacer política completamente diferente, que se aleje de la corruptela, la politiquería y las mañas de los políticos tradicionales y haciendo una también profunda reforma a la justicia que es indispensable. Las altas cortes se han atravesado en esa reforma a la justicia durante muchos años. Nosotros intentamos una cuando yo era viceministro de Justicia que casi alcanzó un consenso, pero al final las cortes se atravesaron y después de eso ha habido varios intentos parecidos que han fracasado porque las cortes se han atravesado. Yo creo que ya las cortes no pueden hacer tal cosa. Yo supongo que estos escándalos hacen entender a los altos magistrados que tienen que colaborar en la línea de hacer una profunda reestructuración de la rama judicial y que tenemos que abocarnos a esa gran reforma de la justicia para que los ciudadanos entiendan que pueden confiar en sus jueces, en sus fiscales y en sus magistrados. Pero hay que hacer también una tarea de depuración. En la Fiscalía no se puede quedar la cosa solamente con el Director Nacional de Anticorrupción. Hay muchas cosas que todavía están pendientes y que vamos a tener que ver si el señor fiscal, que creo que está haciendo una buena tarea, continúa en ella o se queda en la mitad. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, es inaceptable que haya muchísima gente que ya está en mira del sistema de administración de justicia y Roberto Prieto, porque es el corazón de la campaña del presidente Santos, esté todavía intocable. A mí me parece que al final tenemos que ir hasta el fondo de estas cosas y hacer el destape de la olla completa. Doctor Rafael Nieto, en eso de reconstruir a Colombia la confianza, reformar la justicia, ¿apoyaría usted la revocatoria para reformar la justicia que están promoviendo algunos liberales, entre ellas Vivian Morales? Vivian está pensando en una constituyente.
Yo no soy muy amigo en principio de la constituyente porque creo que la constituyente es una caja de Pandora que uno sabe cuándo empieza y cómo abre, pero no tiene idea de cuándo termina y qué sale de ella. Y si uno puede evitar ese océano de incertidumbre que genera la constituyente, pues lo ideal sería evitarlo. Pero también es verdad que si las altas cortes no entienden que aquí hay que hacer una profunda reforma de la justicia, que las toca a ellas, es inevitable que las toque, y se atraviesan, a lo mejor no vamos a tener opción distinta que ir a la constituyente que propone Vivian. No es la solución ideal, me parece que si se puede evitar, debe evitarse, pero peor es estar en las condiciones en las que estamos y que la reforma de la justicia no se produzca. Doctor Rafael Nieto, tal y cual como está hoy, ¿usted cree en la justicia colombiana? A ver, Aldemar, esta es una pregunta muy difícil. Yo diría lo siguiente, yo conozco fiscales y jueces probos y decentes, conozco magistrados de las altas cortes que son verdaderamente un ejemplo de honor, de dignidad, de entender el papel del juez. Pero no es menos cierto que hay muchos fiscales, muchos jueces y muchos magistrados que no nos dan confianza ni credibilidad. No es falso que hay magistrados, jueces y fiscales que usan el aparato judicial como uno para enriquecerse y que usan el aparato judicial como uno para perseguir a quienes encuentran que pueden ser sus enemigos. ¿Por qué quiere ser usted presidente de la República, con un país descuadernado y con una democracia débil y frágil? Precisamente por lo que usted dice, Aldemar, porque creo que estamos en una de las peores coyunturas en décadas en Colombia. Mírenlo por donde usted lo mire, el país está muy mal. La economía creció este semestre 1.2. Si llegamos al 1.7 en el año, va a ser buenísimo. Yo creo que nos vamos a acercar muchísimo a las cifras que tenemos hoy de crecimiento. Si Colombia no crece al 4%, ni disminuye la pobreza, ni crea empleo. Así que lo que viene para este próximo semestre es un aumento del desempleo y un aumento de la desaceleración de la economía. Empecemos por ahí. Pero siga usted en materia de relaciones internacionales. Nos van a volver a condenar en la Corte Internacional de Justicia en el tema de aguas marinas y submarinas con Nicaragua. Estamos teniendo una consolidación de un modelo cubano en Venezuela. Y creo que la gente no se ha sentado a pensar en qué significa tener una Cuba al lado con 2.200 kilómetros de frontera. La economía está con un crecimiento raquítico y exhausta. Tenemos serísimos problemas de seguridad, 188.000 hectáreas de costa en el país, 900 toneladas producidas. Un problema de microtráfico y drogadicción que afecta todas las ciudades de Colombia sin excepción. ¿A dónde voy? Aldemar. Me encuentro que esa es la principal demanda ciudadana. El problema de seguridad urbana, el microtráfico, los bombos, las pandillas, las bandas y la drogadicción. Una profunda crisis política y un problema de corrupción enorme. Yo creo que todo eso está ahí, está a la mano. Más, en mi opinión, un acuerdo muy mal pactado con las FARC que terminó premiando a los criminales. Usted se termina viendo ese panorama completo y se preocupa enormemente, y eso fue lo que me pasó a mí, y llegué a la conclusión que ya no era posible quedarme viendo el toro desde la barrera, sino que tenía que bajar el ruedo a tratar de encararlo. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los ciudadanos. La política no admite vacíos. La política siempre, cuando genera un espacio, lo llena. Pero si la gente sana, la gente buena, la gente que entiende que la política es para servir y no para servirse, no se mete a hacer política y le deja a los políticos tradicionales y corruptos de siempre los espacios abiertos, seguiremos teniendo el Estado que estamos teniendo, probablemente empeorado, y no podremos hacer los cambios para crear la Colombia justa, segura y próspera que necesitamos. De manera que ahí es donde tomé la decisión de entrar a la política. Me parecía que no había opción distinta. Tenga muy buenos días, le habla Fabio Larraondo. Le voy a hacer una pregunta fregona. ¿No cree usted que llegó tarde frente a los otros precandidatos del Centro Democrático que ya han recorrido el país y se han dado a conocer más, sobre todo fuera de Bogotá, en la provincia, como nos llaman desde allá, del Alto Turmeque? ¿No cree que comenzó tarde, doctor? No, Fabio, en absoluto. Yo creo primero que la política colombiana estaba necesitando una figura joven, fresca, con energía, carácter y profundo conocimiento del país y de las soluciones que necesita, no solamente dentro del Centro Democrático, sino por fuera de él.
Y yo tengo ese carácter y tengo esas características. Nunca he hecho política electoral, no tengo rabo de paja, yo no tengo esqueletos en el closet, y en cambio sí tengo todo el temperamento, el conocimiento del país y las propuestas que el país necesita. Después, no he hecho cosa distinta a recorrer el país en estos 3 meses a partir del 6 de mayo, donde lancé mi precandidatura. He recorrido a estas alturas 18 departamentos y no sé cuántos municipios. Ahora estoy en el Valle del Cauca, es la tercera vez que estoy en estos 3 meses y voy a recorrer Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Ginebra en este fin de semana. Me voy el lunes a Antioquia y así les puedo decir, sigo por todo el país y a donde voy y la gente me oye y tiene la oportunidad de escuchar mis propuestas y mis ideas, se engancha con la propuesta de Rafael Nieto de darle una mano solidaria al país y poner un puño de hierro para combatir a criminales violentos y corruptos. Doctor Rafael Nieto, ¿cómo cree usted que van a definir la candidatura al interior del CD, del Centro Democrático? Y eso de que no tengo esqueleto en el closet, una frase bien traída, ¿oyó? No se preocupe. Hombre, la verdad es que todavía no lo sabemos. ¿Qué tenemos como consenso? La idea de que a mediados de noviembre vamos a tener un candidato del partido. Eso está claro. Para tener una campaña ya abierta de 6 meses, entre ese mediados de noviembre y la primera vuelta presidencial, que es el 27 de mayo. ¿Qué más hay? Distancias importantes. Iván Duque propone que haya una consulta abierta para escoger el candidato del Centro Democrático. Yo pienso que en contra de la consulta abierta, lo que necesitamos es que el uribismo, dentro del uribismo, escojamos cuál va a ser el candidato por el carácter y las ideas que ese candidato representa en relación con el partido. ¿Llegaremos en algún momento a una solución? Yo eso no tengo la menor duda, ya estamos trabajando en ello. Doctor Rafael Nieto, usted es un experto en seguridad, en temas de justicia y seguridad y responsabilidad social. ¿Qué opinión le merece que Cali cada fin de semana sean como mínimo 15 muertos? A la gente en Cali le da miedo salir ya a la calle por la inseguridad. ¿Qué está pasando en las grandes ciudades de Colombia, en especial Cali, en materia de seguridad? En particular en Cali, aunque es algo que no se limita solamente a esta capital, hay un serísimo problema de narcotráfico, microtráfico y control territorial de las bandas, los combos y las pandillas dedicadas a esa actividad criminal. En Colombia terminamos el 31 de diciembre del 2016 con 188.000 hectáreas de narcocultivos. Nunca habíamos tenido semejante cantidad. Es 3 veces más que lo que alcanzamos a tener en algún momento durante la administración del presidente Uribe. Se están produciendo 900 toneladas de coca. Es el resultado del pacto con las FARC. No voy a entrar en ese punto en particular, pero está íntimamente ligado a la negociación y al pacto que introdujo un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. Pero dicho esto, lo que está ocurriendo es que se produce tanta coca que los mercados externos son insuficientes y los productores de coca están buscando mercado interno, una demanda interna para poder poner la coca que ya no exportan afuera. Eso lo hacen a través del microtráfico. El microtráfico no es nada distinto que una política comercial deliberada de volver drogadictos a nuestros jóvenes y a nuestros niños para asegurarle un mercado a la coca que se está produciendo y ya no se exporta. Y vinculado al microtráfico hay un conjunto de bandas, combos y pandillas que están disputándose el territorio para asegurar el control del negocio. Aquí, agréguele a eso el hecho de que hemos roto la capacidad operativa de inteligencia de la fuerza pública, que hay un profundo distanciamiento entre los liderazgos, entre las cúpulas de las instituciones militares y policiales y el resto de la estructura militar y policial, y usted tiene ahí la combinación perfecta para tener las cifras que tenemos de violencia, como las que hay en particular en el Valle del Cauca y Cali. Y a eso tenemos que atacarlo de fondo. El principal problema de materia de seguridad en Colombia es el narcotráfico y el microtráfico y las organizaciones criminales vinculadas a ellas. Y tenemos que tomar la decisión de seguir a fondo contra la batalla, en esa batalla. Y no la estamos teniendo en este gobierno que ciertamente ha terminado por ser complaciente con los narcotraficantes, con los narcocultivos y con las organizaciones criminales vinculadas a ellas. Esas bandas criminales emergentes, esas bandas de delincuencia hoy llegadas al microtráfico y el narcotráfico, ¿ocuparán los espacios que dejó la guerrilla de las FARC? Hombre, sí, creo que eso es muy desafortunado. Yo estuve el fin de semana pasado en Florencia el sábado y después hice lo que llamé la Ruta del Dolor, que son los 169 kilómetros entre Florencia y San Vicente del Caguán.
En esa zona ha habido innumerables actos de violencia que me parecía que había que recordar, en el Doncillo, en el Paujil, donde secuestraron a Clara Rojas y a Ingrid Betancourt, donde asesinaron a la familia Turbay, etcétera. No hubo sitio de esa ruta donde yo parara y no me dijeran que los mandos medios de las FARC estaban dedicados a las mismas actividades criminales de los comandantes que se estaban retirando, y que las disidencias eran una realidad, y que frente a esas disidencias había gente de las FARC que entraba y salía de las zonas de reservas y de ahí controlaban las actividades criminales. La verdad es que es inaceptable que los espacios que dejaban las FARC formalmente no hubieran sido ocupados por la fuerza pública, pero es exactamente lo que está ocurriendo, y por tanto uno ve a las disidencias de las FARC, al ELN y a las bandas criminales apoderándose de los negocios de actividad criminal que han sido controlados en su momento por las FARC. Y evidentemente eso nos deja con todos los problemas, con un conjunto de beneficios, privilegios y prerrogativas para las FARC que no tienen los ciudadanos comunes y corrientes, que nunca hemos delinquido, por un lado, pero con el problema de seguridad vivo y abierto por el otro, el peor de los escenarios. Doctor Rafael Nieto, nos fijamos solamente en el proceso de paz, nos quedamos en el proceso de paz, se nos vendió la idea que al día siguiente de la firma del acuerdo de paz, Colombia iba por fin a vivir en paz después de 55 años de una lucha, pero los muertos siguen creciendo. Porque es que no era verdad, nos dijeron algo que no corresponde a la realidad. Aquí se iba a desmontar una organización criminal como las FARC, y es verdad que se desmovilizaron alrededor de 9.000 guerrilleros y milicianos de las FARC, pero se entregaron menos armas que guerrilleros y milicianos desmovilizados. Tenemos al menos 22 disidentes. La duda de si es verdad o no la declaración del gobernador del estado venezolano del Amazonas, Gregorio Garulla, que sostiene que en Venezuela hay 4.000 guerrilleros de las FARC armados hasta los pies. Unas caletas y unas armas que todavía aparecen por todas partes del territorio nacional. Es un negocio del narcotráfico absolutamente pujante que nosotros sabemos, los colombianos sabemos, es el motor del conflicto y de la violencia en nuestro país, y que está más fuerte que nunca. Pues el resultado de toda esta combinación tenía que ser el que estamos viviendo. No hay posconflicto y tenemos un serísimo problema de violencia, de criminalidad e inseguridad íntimamente ligado al narcotráfico, que lo advertimos al presidente Santos. Aquí el tema de fondo es que el Estado tiene que mantener todas las herramientas para luchar contra el narcotráfico, y que usted le está dando un conjunto de incentivos perversos a ese negocio. No soy yo, y estamos sufriendo las consecuencias. Doctor Rafael Nieto, si usted llega a ser elegido presidente de la República, ¿propondría la revisión total del acuerdo de paz? ¿Lo reformaría el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC? Yo no soy de la idea de dinamitar el proceso. Me explico. A ver, yo no tengo la menor duda de que el pacto entre Santos y las FARC es un pacto ilegítimo y que es un pacto espurio. Y usted me dirá por qué, yo se lo digo. Porque el 2 de octubre ganó el no. En ese momento la legitimidad que había en el pacto se perdió. Punto. Ese es un pacto espurio. Además, uno tiene que decir, es un pacto que a partir del plebiscito no obliga ni a Santos, porque habían sujetado la vigencia de ese pacto al resultado del plebiscito y perdieron. Pero dicho esto, yo sí prefiero que esos 9.000 bandidos dejen de matar, y por tanto creo que hay que preservar unas condiciones mínimas para que no les demos la excusa de volverse al monte. Pero al mismo tiempo hay que hacer unas modificaciones estructurales al acuerdo. ¿Cuáles? Uno, hay que eliminar del acuerdo lo que le da ventajas, prerrogativas y beneficios a las FARC que no tenemos los ciudadanos comunes y corrientes que nunca hemos delinquido. Es inaceptable que el resultado de un acuerdo de paz sea que se premie a los delincuentes. El mensaje implícito, antipedagógico y antiético del pacto con las FARC de que ser criminal paga en Colombia, tenemos que eliminarlo. Segundo, tenemos que sacar de la Constitución Política de Colombia el acuerdo. Yo no conozco proceso de paz en el cual el resultado sea que la Constitución termina siendo una amalgama, un revoltijo entre el pacto que celebra el gobierno y el grupo insurgente y la Constitución vigente, que fue lo que nos dejaron como herencia Santos y las FARC. Tercero, hay que eliminar la cogobernabilidad de las FARC. La gente no lo sabe, pero en ese pacto se creó una comisión que se llama la CECIVI, con 3 miembros del gobierno y 3 miembros de las FARC, que tiene por tarea el darle el visto bueno previo, es decir, que tiene poder de veto sobre todos los proyectos de reforma a la Constitución y de ley y todos los decretos que decide el presidente de la República
para implementar el acuerdo. Hombre, faltaba más. El presidente de la República tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución y el mandato de los ciudadanos, no sujeto a el visto bueno previo de las FARC, al veto de las FARC. Eso tiene que acabarse. Tenemos que proteger la propiedad privada que quedó seriamente amenazada en el acuerdo y tenemos que desmontar todos los beneficios para el narcotráfico que están en ese acuerdo. Yo creo que esos cambios tenemos que hacerlo, que es indispensable hacerlo, preservando unas condiciones mínimas que impidan que los señores de las FARC se vuelvan al monte. Pero lo otro, lo que amenaza la democracia, la institucionalidad republicana, el principio de igualdad frente a la ley, lo que premia a los delincuentes en relación con el ciudadano común y corriente, yo creo que eso necesariamente tenemos que cambiar. Doctor Rafael Nieto, tenemos ya experiencias en Centroamérica y Sudamérica. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y en Uruguay, el expresidente de Uruguay, que ha estado de visita por muchos días en Colombia siguiendo el proceso de paz, pues lograron la presidencia. Guerrilleros salidos del monte al poder. ¿Existe esa posibilidad en Colombia que un directivo o un miembro del secretariado de las FARC llegue a ser presidente de Colombia en las siguientes elecciones? Yo no creo que en el 2018 sea posible que vayamos a elegir un presidente de las FARC. Eso no va a ocurrir en el 2018. La memoria de los colombianos todavía está fresca en relación con los criminales de las FARC. Pero es evidente que lo que las FARC sí quieren, y Santos también, es que el próximo gobierno sea un gobierno de transición. Y uno se pregunta, ¿un gobierno de transición? Porque lo dicen con esas palabras textuales, ¿es un gobierno de transición a qué? Y la respuesta es un gobierno de transición al gobierno de las FARC. Lo que ellos pretenden es que haya una transición entre el 2018 y el 2022 y llegar en el 2022 al poder. Y ojo, es que esta guerrilla nada tiene que ver con la guerrilla salvadoreña o con la guerrilla uruguaya. Es que el señor Iván Márquez y el señor Timochenko son narcotraficantes, lo han sido siempre. El señor Pepe Mujica nunca se le pasó por la cabeza la posibilidad de serlo. Es que la guerrilla salvadoreña tampoco se dedicó al narcotráfico. Esta guerrilla nuestra es una guerrilla absolutamente corrupta, una guerrilla que perdió hace muchísimo tiempo sus ideales políticos y que se volvió una máquina profunda de hacer dinero a través de la minería ilegal, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el abigeato, el despojo de la tierra de los campesinos a manos de los violentos. Estos guerrilleros no son lo que eran los guerrilleros idealistas del FMLN en El Salvador o el señor Mujica en Uruguay. Y con ello no los estoy justificando, solamente estoy señalando que estos son muchísimo peores. De manera que si uno piensa como ciudadano colombiano en la idea de que en el 2022 lleguen las FARC al poder, se tiene que asustar. Porque además la experiencia nos muestra en América Latina que cuando la izquierda radical llega al poder, no se baja del poder. Evo Morales sigue en Bolivia después de ya no sé cuántos años de gobierno. El señor Daniel Ortega sigue en Nicaragua después de no sé cuántos años de gobierno. Y el régimen chavista, que somete al hambre y a la represión a los venezolanos, tiene 17 años en el poder y no hay ninguna posibilidad de que vaya a entregarlo por vía de unas elecciones. Colombia tiene que pensar si quiere eso o si quiere retomar el rumbo de la República y empezar a construir una sociedad justa, segura y de progreso. El socialismo es condenar a la nación a la pobreza y a la miseria y a la represión. Tenemos es que recuperar el sentido, alejarnos del abismo y elegir un gobierno completamente distinto en el 2018. Pues doctor Rafael Nieto, precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias. A ustedes, Aldemar y Fabio, y a todos los oyentes de Viva la Noticia, un abrazo afectuoso y muchísimas gracias.